Iniciamos entonces el estudio de esta serie que hemos titulado Lectura con Entendimiento. Lectura aludiendo a la Biblia, porque más de una persona me ha transmitido que no lee la Biblia porque no la entiende, cuando la verdad es que no la entiende porque no la lee. Así que en la medida que nosotros practicamos algo, vamos a poder ser conocedores y buenos en personas que tienen un dominio en una materia. Si no estudiamos ni leemos nada relacionado con astronomía, no vamos a entender nada de astronomía, así también biología o el área que sea. Cuando hablamos de la Biblia, ¿no es cierto? Lo mismo. Si no leemos la Biblia, no estudiamos la Biblia, no podemos pretender entenderla. Nada estudiado, nada entendido. Entonces, en la medida de que nosotros le damos tiempo a algo, cualquier cosa sea, en la medida que nosotros damos tiempo a algo, ese algo le vamos moldeando, le vamos dando forma, nos vamos familiarizando con ello, vamos entendiendo. Yo, por ejemplo, entré a la universidad y tuve que pasar, recuerdo de memoria, 49, si no me equivoco, ramos de ingeniería para poder, bueno, obviamente eh, acreditarme como ingeniero y después vienen otros procesos de eh, posteriores, pero la malla curricular eran 40 ramos y en cada clase era algo nuevo. Y si yo hubiera dicho, esto no me lo han enseñado nunca o no lo entiendo, entonces hubiera llegado, no hubiera pasado del primer ramo, ni del primer semestre, ni pensar en el primer año. Y no es así, pues. Uno cuando se enfrenta a algo nuevo, a algo que quiere entender, tiene que estudiar. Y he visto ausencia en eso. No del 100% del grupo, pero he visto ausencia. Porque cuesta que hagamos las tareas. Y en ese sentido, no podemos compartir la experiencia. Vamos a comenzar este estudio, hermana, con una oración. Y vamos a dar inicio a lo que es la actividad de hoy. Oremos. Padre bendito, le damos gracias por esta instancia, por esta oportunidad que usted nos brinda de poder crecer en su palabra. Gracias le doy a usted, Señor, por yo poder estar compartiendo todo lo que es experiencia en cuanto al estudio, en cuanto a la retención, memorizar, en cuanto a prácticas, en cuanto a ejercicios, Padre, que ayudan a entender, comprender y retener lo que es su palabra. Gracias por las personas que lo están aprovechando y por sobre todo gracias por estos estudios que van quedando audiovisuales, que será un verdadero legado a otros que también los vean. En el nombre de su Santo Hijo, Señor, damos gracias. En el nombre de Él, Salvador de todos los que le acepten como su Señor. Amén. Amén. Muy bien, hermana. Resumiendo, a grosso modo, hemos visto varias estrategias que están grabadas en los capítulos anteriores de esta serie. Y recuerdo algunas, usted me puede ayudar si se acuerda de otras. Lo primero era eliminar problemas de léxico, de vocabulario. Tenemos un vocabulario limitado. No tenemos conocimiento de cada palabra del idioma que manejamos, en nuestro caso, español. No conocemos cada palabra del español, mucho menos las palabras antiguas. Las palabras antiguas tenemos que ir al diccionario. Y eso ocurre mucho en la Biblia. Hay palabras de poco uso, de uso poco frecuente, y si no entendemos una palabra, no vamos a entender el versículo. Quizás uno o dos versículos que no entendamos, no vamos a entender el capítulo. Entonces, una de las primeras cosas obvias que tenemos que resolver es vocabulario. Si hay una o más palabras que no entendemos en un pasaje de la palabra de Dios, necesitamos ir al diccionario o a Google o a lo que sea como un recurso para ver el significado. Vimos que también el otro recurso del que podemos disponer es comparar versiones. Tenemos distintas versiones. Tenemos la más común que yo veo que se usa es la Reina Valera, 1960. También está la versión 95, que no cambia nada, es prácticamente lo mismo. Pero podemos compararla con, por ejemplo, versiones como Biblia La América, o Biblia Latinoamericana, o Dios habla hoy, etcétera. Tenemos un gran abanico de traducciones. Y al comparar una con otra, NBI también es muy buena, vengo también leyendo esa versión o traducción, y al comparar una misma idea con distintas palabras, bueno, también vamos a clarificar mejor.
Ah, Otra estrategia que estuvimos viendo era la de visualizar, que cuando vamos leyendo, nosotros tenemos que ir en nuestra mente visualizando, imaginando el contexto, imaginando lo que va ocurriendo. Visualizar, por ejemplo, el niño Jesús naciendo, estos astrólogos llegando desde el oriente, Nerón sorprendiéndose con los judíos, de quienes estos decían que era el rey de los judíos, etcétera. Entonces uno va visualizando y ahí empieza a usar otra parte del cerebro que es para imágenes y le empieza a potenciar con lo que es para retener, ¿no es cierto?, lo que memorizamos, lo vale. que entendemos, se van potenciando nuestra capacidad. Eh, lo último que estuvimos viendo era memoria gráfica, que estuvimos haciendo el ejercicio la vez pasada de la parábola del sembrador. Podemos hacerlo con cualquier pasaje de la Biblia Ah, eh, y básicamente es ir haciendo un dibujo de lo que vamos entendiendo. No un dibujo artístico o un dibujo que cuando alguien vea diga, oh, tremendo dibujo, extraordinario. No, no, sí, tiene que ser básicamente un bosquejo, un dibujo que hagamos pero el trabajo de ir haciendo el dibujo cuando vamos leyendo y eso lo vamos transformando en un dibujo, este trabajo en nuestra mente también es como visualizar y al mismo tiempo ir leyendo, pero en forma repetitiva. ¿Por qué? Porque leemos y dibujamos, leemos y dibujamos. Eh, no recuerdo otra en este momento, posiblemente se me está olvidando alguna. Voy a la de buscar, repetición. ¿cómo? Repetición. La última fue la de repetición, haciéndolo Ah, ya. escrito varias Sí. veces. Eso es lo que Ajá. tengo, eso es lo que tengo en la pantalla aquí que va a aparecer en el video después. Es la repetición. Esa fue la última. Esa Entonces, fue la última. aquí tengo en pantalla algunos ejemplos. Después se van a poder ver en el video. ¿Y en qué consistió esta actividad? En escribir. Escribir un versículo, leer el versículo y transcribirlo a mano. ¿Cómo se hacía en la antigüedad? En la antigüedad así se hacía. Y elegimos dos pasajes, Colosenses 3 y Hebreos 12. Y era libre elegir cualquiera de los dos y escribir los primeros dos versículos de cada uno o de uno en particular. Se sugirió 3 veces en la mañana, 3 veces en la tarde, aunque fueran 2 veces o una vez en la mañana y una en la tarde, lo importante era hacer el ejercicio. Yo no vi mucho resultado en hacer este ejercicio. Yo estoy haciendo mañana la repetición de este estudio porque justamente no voy a hacer la clase con personas que no hicieron el ejercicio, no tenemos nada que compartir. Usted me mandó la imagen, eh, yo también la hice, presencialmente estoy haciendo este estudio también y también está hecho. Aquí tengo la imagen del texto suyo, otro más. Y bueno, hoy día lo que vamos a ver es otra estrategia. Esa fue repetición, repetición en leer y escribir, leer y escribir. ¿Bien? ¿Qué le Sí. pareció la experiencia, hermana? ¿Usted eligió solamente... primero lo voy a dejar hablar a usted. ¿Qué le pareció la experiencia? Es buena porque uno lee, yo lo leí varias veces y luego fue escribiendo. Yo escogí Hebreos 12, Sí, aquí lo 12:1 y también me extendí un poquito para 12:2. Y lo cargaba en la libretica y en donde cuando salía hoy tenía que esperar por ejemplo una consulta, lo hacía verbal, lo leía y lo decía. Entonces, más excelente. que todo fue eso, y sí se graba, claro que se graba. Excelente, ¿ves? Usted empezó a mezclar esta con las otras. Perfecto, perfecto. Yo Y por lo menos... hay palabritas que no las manejaba y las busqué. Excelente. O sea, empezó a aplicar las estrategias anteriores, vocabulario o comparar con otra versión, Ujú. releer, etcétera. En mi experiencia, hermana, yo escribí creo que 6 veces o sí, fueron 6 veces. Aquí tengo la mía, a ver, aquí está. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Cuento seis. Una. Yo escribí 6 veces. En la cuarta ya no necesitaba leer.
Me lo memoricé con solamente escribirlo 4 veces. Ahora son textos que yo ya estoy familiarizado, entonces no me sorprendo porque este texto es uno de mis favoritos, entonces era obvio que me lo iba a memorizar rápido. De hecho, ya me lo había memorizado quizá en el pasado y ahora solamente lo refresqué. Pero se cumple el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Básicamente retener. Retener, ¿no es cierto? El texto. Con esto nosotros, obviamente, cuando hacíamos el dibujo, es imposible hacer el dibujo si no entendemos. Porque vamos a hacer el dibujo de qué. Si, por ejemplo, en Mateo 13 decía, el sembrador salió a sembrar y dibujamos qué cosa, un sembrador, una persona que está esparciendo semillas. Entendemos que el sembrador sale a sembrar, perfecto. Cae una parte de la semilla junto al camino y vienen las aves y se la comen y dibujamos unos pajaritos ahí comiendo, picoteando, qué sé yo, la semillita junto al camino. ¿Cómo voy a hacer el dibujo de algo que no entiendo? O sea, estoy haciendo el dibujo de algo que entiendo. Así que la forma gráfica es extremadamente eficiente para procesar y entender en profundidad un pasaje. Ahora, este ejercicio que estamos haciendo ahora es un ejercicio básicamente de retención, retener, memorizar. Memorizamos muchas cosas. Memorizamos el número de celular, memorizamos el número de ruta o pasaporte, memorizamos un montón de información, direcciones, fechas, recetas, eh, sin fin de cosas. Los que manejamos tenemos que memorizar señales de tránsito, leyes, etcétera. O sea, todos estamos memorizando. Entonces, cómo no vamos a memorizar algo de textos de la escritura? Con mayor razón, pues si tenemos que memorizar cosas del mundo, con mayor razón algo de la escritura. Y esta fue una actividad en la que podemos darnos cuenta de nuestra capacidad de memorizar, porque alguien puede decir, no, yo no soy capaz de memorizar un versículo de la Biblia. Pregunta uno, ¿lo ha intentado? No. Entonces ahí es el problema de no poderlo hacer, es porque no está haciendo ningún trabajo para lograrlo. Si ese es el tema de la escritura. Las personas piensan que esto es mágico o porque sí. No, ninguna cosa en este mundo es mágica. Todo es el resultado de algo. Lo que entendemos, lo que sabemos hacer, una carrera terminada, una licencia otorgada, etcétera, es porque hubo un trabajo, un tiempo invertido atrás. Y esto es una actividad que demuestra nuestra capacidad de retener, de memorizar cualquier cosa. Podemos memorizar números, podemos memorizar palabras. En este caso, memorizamos números y palabras. Yo, como le digo, escribí 4 veces los 2 versículos de Colosenses 3, los primeros dos, y a la cuarta ya me lo memoricé. La quinta, revisé a ver si había una coma o una letra y punto. Ya terminé 6 y no seguí porque ¿para qué? Terminé la actividad el mismo día que la empecé. Me lo memoricé el primer día. Entonces, demostrado. Usted también, demostrado. Uno lo memoriza. Bien. Y Sí. uno es capaz, bueno, yo por lo menos, yo le puedo compartir que yo he memorizado capítulos enteros de la Biblia así. Por ejemplo, Romanos capítulo 10, Salmo 145, yo lo he escrito tantas veces de esta forma que he memorizado con punto y coma un capítulo completo. Se puede, es un ejercicio. Entonces, se puede, pero hay que dedicar tiempo. Yo, por ejemplo, para memorizar un capítulo completo de la Biblia he tenido que escribir varias veces el capítulo completo y se lo aprende de memoria. Claro, con el tiempo, como todo lo que no se practica, se puede olvidar una parte del texto porque se memoriza. Pero si usted es capaz de memorizar un texto, un capítulo, un par de versículos, lo que nunca se le va a olvidar es la idea. Usted siempre va a retener la idea. Ah, yo sé lo que ese pasaje dice. Yo sé de qué se trata. Quizás Hebreos 12, 1 y 2, usted con el tiempo, al no seguirlo practicando, se le van a olvidar de memoria, pero usted sabe lo que dicen. La idea no se le va a olvidar nunca más, porque ya lo memorizó, ya está internalizado. Bueno,
esa era la actividad por repetición. Hoy vamos a ver una actividad nueva. Y estuve pensando en un texto adecuado y me quedé con, aquí lo tengo en pantalla, va a aparecer después en el video, Mateo capítulo 10, donde habla de los 12 apóstoles. El capítulo 10, versículos 2, 3 y 4 nos hablan de los 12 apóstoles. Obviamente el versículo 1 da contexto a esto. Mateo 12:1 dice, hablando de Jesús, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ahí le da contexto, le da cuerpo a de qué se trata esto. Y en el versículo 2, 3 y 4 va a decir, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Ahí llevamos 4. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo. Aquí ya vemos que tenemos 2 Jacobos. Leveo, por sobrenombre Tadeo. Simón, el cananista. Aquí vemos que tenemos 2 Simones, porque el otro No, Simón Simón, es Pedro. Simón Pedro. Pedro fue el nombre que le puso Jesús, porque el nombre de él es Simón o Cefas, dependiendo arameo o griego. Versículo 4, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Nosotros vamos ahora a aprendernos los nombres de los 12 apóstoles. ¿Qué le parece, hermana? Bien, bueno. Y a esta serie yo lo voy a titular, el título de este capítulo va a ser Lectura Dual. Lectura Dual. Por ponerle un nombre a este ejercicio que vamos a hacer. ¿Y en qué va a consistir, hermana? Va a consistir en que nosotros, versículos 2, 3 y 4, en donde aparecen los nombres de los apóstoles, los vamos a leer en voz alta. Es decir, vamos a escuchar lo que leemos. Esa es otra estrategia que vimos también en las lecciones anteriores, en los capítulos anteriores, la velocidad. La velocidad de lectura. Cada persona tiene una velocidad óptima. Lo que para unas personas puede ser muy rápido, para otras puede ser muy lento. Entonces, cada uno de nosotros tiene que identificar su velocidad óptima. Quizás la velocidad óptima de hoy, con el ejercicio, va a mejorar mañana. Eso es indudable. Quizás yo para entender me demoro 10 minutos en leer una página. Si yo empiezo el ejercicio de leer, quizás después me voy a demorar 5, pero es con un ejercicio. No podemos esperar resultados sin hacer nada. No se puede. Entonces, ese va a ser el ejercicio y le vamos a decir lectura dual. ¿Bien? ¿Por qué? Porque yo leo, pero como leo en En voz voz alta. alta, me escucho. Escucha. Entonces, es como leer 2 veces, Dos, dos veces. dual. Lo que nosotros hicimos en la actividad que estábamos conversando de la semana pasada, eh, la repetición es equivalente a 3 veces. Cuando nosotros escribimos, equivale a leer 3 veces. Porque primero leemos para saber lo que vamos a escribir. Y luego al escribir es como leer 2 veces. Entonces, leemos para saber lo que vamos a escribir y al escribir vale por leer 2 veces. Son 3. Pero es un ejercicio que demanda un cuaderno, un lápiz, etcétera. Leer en voz alta, por lo menos, es equivalente a 2, que es mucho mejor que una. ¿Cuál es una? Leer en la mente. Es la forma menos eficiente. Pero esa forma de leer poco eficiente en la mente, nosotros la podemos potenciar aún por 2, por lo menos aún por 2, visualizando, imaginando. ¿Qué significa eso? Imagínese, usted va sumando toda esta estrategia y usted puede, por ejemplo, empezar a decir, o sea, si yo leo en voz alta y más encima
voy visualizando, es como leer 3 o 4 veces. Exacto, exacto. ¿Y qué pasa si usted, por ejemplo, esto ya sería como, eh, bueno, póngale el nombre usted, hermana, para mí sería como lo máximo. Imagínese que usted lee en voz alta para escribir y más encima cuando lee va visualizando. Imagínese, va leyendo en voz alta, El visualizando y libro. escribiendo. Es como leer 5 o 7 veces. Wow. Pero todo esto es un ejercicio y como ejercicio, todo ejercicio demanda interés, disciplina, tiempo, energía, a lo cual la mayoría de la gente dice, ay, no tengo tiempo. Pero sí se pega en la tele ahí 1 hora a ver tonteras. Un partido ahí 90 minutos en la mente mascando chicle porque no procesa nada. Entonces, chuta, una pena, pero para nosotros una bendición, Wow. ¿no es cierto? Y la actividad para la próxima semana va a ser aprendernos los nombres de los 12 apóstoles. Posiblemente lo ideal es aprenderse en orden, pero ¿sabe qué? Si no nos aprendemos en orden, por lo menos sabernos los 12 nombres. Lo ideal es en Wow. orden. Lo más probable es que no aprendamos en orden, pero con este ejercicio puede ocurrir de que usted se aprenda los 12 y cuando los quiera repetir, se va a acordar de 10, se le puede olvidar 1 o 2, pero haciendo memoria, ¡pa! Se va a acordar. Yo voy nombrando tres, de tres en tres. Puede ser ir de 3 en 3. Eso Y tiene se me relación con hace la como velocidad. más fácil. Se Sí, me hace más fácil. sí, eso tiene relación con la velocidad, ¿ya? Usted puede, por ejemplo, versículo 3, versículo 2, el primer versículo que habla, y ahí creo que son 4. Se puede aprender el versículo 2. Es súper fácil porque es Simón y el hermano se llama Andrés. Después Zebedeo y el hermano se llama Juan. Listo, ahí se aprendió 4. Ahora, lo ideal sería aprenderse el versículo, dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Eso. Pero aquí lo importante es aprenderse los 12 nombres. En lo posible en el mismo orden. No, no importa que literalmente no nos aprendamos el versículo. Esa fue la actividad anterior, ¿ya? Ahora, como consecuencia de la actividad anterior, estamos ejercitando nuestra mente, capaz que nos terminamos aprendiendo de memoria también estos versículos. ¿Bien? Entonces, como usted dice, sí podemos irnos aprendiendo de a 4, porque creo que son 4 por versículo. Versículo 2 hay 4, versículo 3, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, hay 5. Hay 5 en el versículo 3. Ahí se puede aprender la mitad del 3 y después la otra mitad del 3 y terminar con el 4, que son 2. También es una estrategia. Pero fíjese que por el hecho de usted, haga el ejercicio de leer esto tan lentamente como necesite, visualizando, etcétera, y leyéndolo en voz alta, a lo que vamos a llamar lectura dual. El hecho de leer en voz alta, Oído y vista. escucharse uno mismo, ¿qué ocurre? No es lo mismo escuchar a otra persona que a uno mismo. Por ejemplo, podemos poner la audio Biblia, la Biblia en altavoz y la Biblia habla. Y se puede regular incluso la velocidad en la aplicación, pero no es lo mismo escucharse uno. ¿Por qué? Por lo que enseñé en la primera clase. Cada persona tiene una velocidad de proceso, de procesamiento de lo que lee única, personal. Y yo, ¿a qué velocidad voy a leer? A mi velocidad. Entonces, ¿a qué velocidad voy a escuchar? A mi velocidad. A mi velocidad. Eso solamente ocurre cuando el que lee soy yo. Porque si lee Claro, otro, va a leer más lento o más rápido de lo que yo es mi óptimo. Para mí es mi óptimo. claro. Bien, así que con esa actividad nos quedamos. Dios mediante. Cualquier duda, inquietud, la vamos compartiendo por el grupo. ¿Ya? ¿Alguna Bueno, pregunta, hermana? no, está clarito.
Perfecto, vamos a detener entonces el video. El video lo vamos a dejar hasta aquí.